Amigos de la vida, aquí estamos en Psicoanálisis y Respuesta Necesaria con un ensayo escrito por Freud muy interesante, La aflicción y la melancolía. Ya estamos aquí. Después de habernos servido del sueño, dice Freud, como modelo normal de las perturbaciones anímicas narcisistas, vamos a intentar esclarecer la esencia de la melancolía, comparándola con la aflicción, afecto normal paralelo a ella. Pero esta vez hemos de anticipar una confesión que ha de evitarnos conceder un valor exagerado a nuestros resultados. La melancolía, cuyo concepto no ha sido aún fijamente determinado, ni siquiera en la psiquiatría descriptiva, muestra diversas formas clínicas a las que no se ha logrado reducir todavía a una unidad, y entre las cuales hay algunas que recuerdan más las afecciones somáticas que las psicógenas. Abstracción hecha de algunas impresiones asequibles a todo observador, se limita nuestro material a un pequeño número de casos sobre cuya naturaleza psicógena no cabía duda. Así pues, nuestros resultados no aspiran a una validez general, pero nos consolaremos pensando que con nuestros actuales medios de investigación no podemos hallar nada que no sea típico, sino de toda una clase de afecciones, por lo menos de un grupo más limitado. Las múltiples analogías del cuadro general de la melancolía con el de la aflicción justifican un estudio paralelo de ambos estados. En aquellos casos en los que nos es posible llegar al descubrimiento de las causas que los han motivado, las hallamos también coincidentes. La aflicción es por lo general la reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente: la patria, la libertad, el ideal, etc. Bajo estas mismas influencias surgen algunas personas a las que por lo mismo atribuimos una predisposición morbosa, la melancolía en lugar de la aflicción. Es también muy notable que jamás se nos ocurra considerar la aflicción como un estado patológico y someter al sujeto afligido a un tratamiento médico, aunque se trata de un estado que le impone considerables desviaciones de su conducta normal. Confiamos efectivamente en que al cabo de algún tiempo desaparecerá por sí sola y juzgaremos inadecuado e incluso perturbarla. La melancolía se caracteriza psíquicamente por un estado de ánimo profundamente doloroso, una cesación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de todas las funciones y la disminución del amor propio. Esta última se traduce en reproches y acusaciones de que el paciente se hace objeto a sí mismo y puede llegar incluso a una delirante espera del castigo. Siempre tenemos la culpa y el castigo dándonos vueltas. Este cuadro se nos hace más inteligible cuando reflexionamos que la aflicción muestra también estos caracteres, a excepción de uno solo, de la perturbación del amor propio. La aflicción intensa, reacción a la pérdida de un ser amado, integra el mismo doloroso estado de ánimo, la cesación del interés por el mundo exterior, en cuanto no recuerda a la persona fallecida, la pérdida de la capacidad de elegir un nuevo objeto amoroso, lo que equivaldría a sustituir al desaparecido, y al apartamiento de toda función no relacionada con la memoria del ser querido. Comprendemos que esta inhibición
y restricción del yo es la expresión de su entrega total a la aflicción. En realidad, si este estado no nos parece patológico, es tan solo porque nos lo explicamos perfectamente. Aceptamos también el paralelo, a consecuencia del cual calificamos de doloroso el estado de ánimo de la aflicción. Su justificación se nos evidenciará cuando lleguemos a caracterizar económicamente el dolor. Mas, ¿en qué consiste la labor que la aflicción lleva a cabo? A mi juicio, podemos describirla en la forma siguiente. El examen de la realidad ha mostrado que el objeto amado no existe ya y demanda que la libido abandone todas sus relaciones con él mismo. Contra esta demanda surge una resistencia naturalísima, pues sabemos que el hombre no abandona gustoso ninguna de las posiciones de su libido, aun cuando les haya encontrado ya una sustitución. Esta resistencia puede ser tan intensa que surjan el apartamiento de la realidad y la conservación del objeto por medios de una psicosis optativa alucinatoria. Lo normal es que el respeto a la realidad obtenga la victoria, pero su mandato no puede ser llevado a cabo inmediatamente y solo es realizado de un modo paulatino, con gran gasto de tiempo y de energía psíquica, continuando mientras tanto la existencia psíquica del objeto. Cada uno de los recuerdos y esperanzas que constituyen un punto de enlace de la libido con el objeto es sucesivamente sobrecargado, realizándose en él la sustracción de la libido. No nos es fácil indicar por qué la transacción que supone esta lenta y paulatina realización del mandato de la realidad ha de ser tan dolorosa. Tampoco deja de ser singular que el doloroso displacer que trae consigo nos parezca natural y lógico. Al final de la labor de la aflicción vuelve a quedar el yo libre y exento de toda inhibición. Apliquemos ahora a la melancolía lo que de la aflicción hemos averiguado. En una serie de casos constituye también evidentemente una reacción a la pérdida de un objeto amado. Otras veces observamos que la pérdida es de naturaleza más ideal. El objeto no ha muerto, pero ha quedado perdido como objeto erótico, el caso de la novia abandonada. Por último, en otras ocasiones creemos deber mantener la hipótesis de tal pérdida, pero no conseguimos distinguir claramente lo que el sujeto ha perdido. Y hemos de admitir que tampoco a éste le es posible concebirlo conscientemente. A este caso podría reducirse también aquel en el que la pérdida, causa de la melancolía, es conocida al enfermo, el cual sabe a quién ha perdido, pero no lo que con él ha perdido. De este modo, nos veríamos impulsados a relacionar la melancolía con una pérdida de objeto sustraída a la conciencia, diferenciándose así de la aflicción, en la cual nada de lo que respecta a la pérdida es inconsciente. En la aflicción nos explicamos la inhibición y la falta de interés por la labor aflictiva que absorbe el yo. La pérdida desconocida, causa de la melancolía, tendrá también como consecuencia una labor interna análoga a la cual habríamos de atribuir la inhibición que tiene efecto en este estado. Pero la inhibición melancólica
nos produce una impresión enigmática, pues no podemos averiguar qué es lo que absorbe tan por completo al enfermo. El melancólico muestra además otro carácter que no hallamos en la aflicción: una extraordinaria disminución de su amor propio, o sea, un considerable empobrecimiento de su propio yo. En la aflicción, el mundo aparece desierto y empobrecido ante los ojos del sujeto. En la melancolía, es el yo lo que ofrece estos rasgos a la consideración del paciente. Este nos describe su yo como indigno de toda estimación, incapaz de rendimiento valioso alguno y moralmente condenable. Se dirige a amargos reproches, se insulta y espera la repulsa y el castigo, se humilla ante todos los demás y compadece a los suyos por hallarse ligado a una persona tan indigna. No habría idea ninguna de que haya tenido efecto en él una modificación, sino que extiende su crítica al pasado y afirma no haber sido nunca mejor. Hasta aquí, amigos de la vida, hermanos del planeta, compañeros del destino, un gran abrazo desde el psicoanálisis, respuesta necesaria. Creo que esto de la aflicción y la melancolía va a ser muy interesante. Es el estilo de Freud, siempre cautivándonos con su método analítico, y nos seguimos viendo en cosas mucho más interesantes y en cosas muy buenas por venir.